Mi práctica actualmente se ha desarrollado como en varias dimensiones. No me queda como en una práctica de solo artes plásticas, sino más bien se ha expandido un poco más a áreas como el performance o las activaciones en espacios. Digamos que lo primero que les voy a mostrar es mi trabajo en cuanto a el contraste cuando llegué a Bogotá, de haber vivido como acá. Y el contraste es con la lucha social, ¿no? Que es el momento donde me empiezo a cuestionar, bueno, en qué realidad estoy viviendo, cuáles son las realidades contrastantes de mis compañeras y mis compañeros al llegar a Bogotá y cómo nos hacemos conscientes un poco más de nuestra realidad política al entrar a una universidad pública, donde pues el paro me agarró entrando y pues era necesario pensarse bueno, qué estaba sucediendo. En ese año en el que realizo estas actividades y estas como intervenciones, esto es en el Monumento de los Héroes en Bogotá, y me cuestiono, bueno, ¿quién es el héroe? Y me quedo como, en mi primera activación, son 2 horas, me quedo inmóvil, como haciendo el contraste bueno, nuestros héroes están quietos, nuestras heroínas están ahí y no existen, no tienen visibilidad. Y esto lo contrastó con los 200 años que se celebraban en ese momento y la cantidad de asesinatos de líderes sociales que se estaban presentando. Que en ese momento pues yo decía y suponía, uy, no vamos a llegar a 200 antes de que se cumplan los 200 años de independencia. Entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Sí? ¿Hay una real independencia en eso? ¿Hay algo que nos diga somos esto? ¿Sí? Y cómo nos identificamos con esos seres que ni siquiera tampoco son indígenas, que defendieron, sino que es gente que pues viene de una visión colonizadora. Y de ahí pues surge un taller que por casualidades de la vida se logró desarrollar en Puebla, en México, y pues es otra realidad. Pero básicamente es como las mismas reflexiones hacia, bueno, yo no me siento identificado con esta estatua, con este monumento que hay, ¿por qué no cuestionarnos eso? ¿Qué es lo que para nosotras y para nosotros es un héroe, ¿no? Lo curioso de esto es que como no había la necesidad de humanizar a este héroe o heroína, surgían como muchos relatos de, no sé, mi héroe o heroína es un animal o cosas así, narrativas así como más, diciendo como no creo que nuestro héroe o heroína pues sea un ser humano. Y este es, bueno, es un video en realidad, pero bueno, esta es una imagen del video. Ese era más bien lo desarrollé con unas niñas allá en México, en la Ciudad de México, pidiéndoles que resaltaran como esas emociones que les daba al no poder estar tranquilas en un parque porque pensaban que se las iban a llevar, pues sí, como situaciones así. Y esta anterior son personajes que me fui encontrando en mi recorrido en México. Esta es más de fotografía, un poco más experimental, pues ya pues se nota que es un poco más experimental. Y cada una pues lleva narrativas alrededor del cuerpo o alrededor de miedos o alrededor de creaciones más complejas. Este era como una exploración hacia las fotos que no podemos hacer tal vez nosotras o nosotros, ¿no? Entonces eran exploraciones en Google Street View y me fascinó como esta noción de los círculos o de los hoyos negros, como les pueden ver. Bueno, ahí. Y esto ya es más reciente y son imágenes de mi cotidiano, imágenes pues sí, imágenes cotidianas, imágenes de una práctica, de mi gato, de una de las niñas allá en México. Y aquí ya surge una parte muy importante en mi vida ahorita y es la relación con el cine. Entonces, como que tuve la posibilidad de estar en México por un documental sobre feminicidio. Entonces estuve trabajando con gente involucrada en eso
Y de ahí surgió un proyecto, porque el proyecto pues obviamente no era mío, pero como que al estar en ese ámbito era necesario pensar, ¿no? Cómo es ese contraste de realidades. No quiere decir que acá no suceda ese tipo de abusos, no quiere decir que no nos sintamos seguras, pero pues es un contraste distinto cuando estás en otro país y no sientes por lo menos esa conexión con la gente que dices, hey, nos vamos a poner a hablar aquí y es todo bien, ¿no? Allá es un poco más, la gente es un poco más cerrada, es un poco más reservada, hay cosas que pues no se pueden hacer y uno empieza a sentir esos vacíos de no poder hablar con alguien ahí, hola, cuando va uno en el servicio público. Y de ahí surge un proyecto en el que estuve acompañando, haciendo el cast, que se llama Monumento al Mar, y es sobre una radio clandestina. Entonces, por curiosidades de la vida, surgió que eran mujeres las que asistieron a la convocatoria, entonces como que todo tomó un tilde un poco más feminista, y se empezaron a hablar de esas experiencias, a hablar de, bueno, qué es el amor romántico, lo que se habla ahorita. Y pues eso. Y este es un corto experimental que saqué sobre mi relación con las jacarandas, que son unos árboles que florecen en marzo. Y pues como que todo se da en relación con las marchas feministas y pues el color es morado. Entonces hay un contraste como muy interesante. Y, uy, ya se me acabó el tiempo. Y bueno, el anterior era de un corto también que estoy haciendo. Y este es como mi último proyecto, ya ahorita es para mi trabajo de grado y lo estoy pensando como la relación del tatuaje, cómo se crea una relación distinta cuando la persona genera el diseño. Fue muy rápido.